Hola, buenas noches, chicos. Vamos a iniciar buenas noches. Jesús, buenas noches. Zeus, buenas noches. Vamos a dar inicio y continuidad a nuestro curso de redes y telecomunicaciones. Eh, Vamos a pasar lista. Entonces, ya veo por aquí a Jesús Murillo. Ujú. También vemos a María Alejandra. Y a Miguel Ángel. Sí, maestra, buenas noches. Buenas noches. Bien, muchachos, vamos a continuar. Como es costumbre, vamos a hacer un poquito de remembranza de lo que vimos en la clase anterior. Ahí el maestro, el doctor Eliud les compartió el link para que los que no pudieron ingresar a la clase anterior pues pudieran hacerlo y que no se perdieran el tema. Para ello, bueno, les voy a pedir por favor, bueno, primero voy a poner la presentación de la retroalimentación. ¿Y qué vamos a hacer aquí en la retroalimentación? Bien, vamos a recordar un poco lo que vimos en la unidad 3, que fue, en la unidad 3, no, fue en la unidad 2, ancho de banda y medios de acceso. Y lo vamos a hacer utilizando Kahoot. Entonces, voy a dejar de compartir aquí y les voy a compartir mi otra pantalla en donde ustedes van a empezar a compartir, a realizar la actividad. Entonces, van a teclear kahoot.id. Ahorita aquí les voy a compartir la pantalla. Inicien con la participación. Bien. La dirección van a escribir en su navegador www.kahoot.it y ahí les va a pedir un pin de juego. Entonces ustedes van a escribir 95 64 099. Bien, ya está Jesús. Ya ingresó Jesús. Estamos esperando a los demás jugadores. Solo tienen que abrir una pestaña en su navegador y escribir www.kahoot.it. Y ya una vez que hagan eso, o bien desde su celular, pero bueno, desde el celular tendrían que tener la app descargada. Aquí nos dice, ya entró Zeus. Vamos a esperar si Alejandra puede conectarse. ¿Cómo vas, Alejandra?
Sí se puede desde el celular, lo que pasa es que yo tomo las clases en mi teléfono. Ajá, nada más que va a ser un poco difícil porque tendrías que descargar la app desde Play Store, o no sé qué tipo de celular manejes, si manejas con versión de sistema operativo iOS o con versión de Android. Si es iOS, bueno, pues en el App Store. Y si es de Android, tendría que ser en Play Store. Ahí bajarías la app, pero bueno, también fue una falta de mi parte haberles avisado para que tuvieran listo todo. Vamos a iniciar y bueno, Alejandra, para que no nos atrasemos un tanto en esto, pues te quedas como observadora. Bien, damos inicio entonces Sí. y empezamos. Retroalimentación de la unidad 2. Ustedes solo tienen que seleccionar el color de la respuesta que ustedes consideren. De acuerdo a la pregunta, la primera pregunta dice, es la máxima cantidad de datos transmitidos a través de una conexión a Internet en cierta cantidad de tiempo, y tenemos ahí 4 respuestas. La que ustedes consideren, de acuerdo a lo que vimos en la clase anterior, es la que van a seleccionar y ahí se les acaba el tiempo. Nada más tienen 10 segundos, entonces así como que tiene que ser muy rápido. Bien, entonces Jesús sacó 512 puntos y pasamos a la siguiente pregunta. La dinámica es así, o sea, aparece en mi pantalla la pregunta y 2 o 3, 4 colores o 2 colores dependiendo del tipo de pregunta, y ustedes seleccionan cuál consideran que es la correcta. Ahora viene verdadero y falso. La fibra óptica es una delgada hebra de vidrio o silicio fundido que conduce a la luz. Entonces, ¿es verdadero o es falso? Y sí, es verdadero. Entonces, sí es correcto que la fibra óptica es ese concepto que pusimos ahí. En la clase anterior vimos que era una delgada hebra de hilo de vidrio y que, bueno, conducía luz. Hicimos alusión a que algunas de las formas de ver la fibra óptica fue en los árboles de Navidad, en donde aparecen ya con unas lucecitas ahí activas, en lugar de poner una serie. Bien, muy bien. Seguimos con la otra pregunta, también de verdadero o falso. Bits por segundos es la unidad de velocidad digital del ancho de banda. ¿Eso es verdadero o es falso? Y eso es verdadero. Acuérdense que la unidad de medida para poder saber cómo se está midiendo el ancho de banda de una red es por bits por segundo. Muy bien, vamos arriba, Jesús. Tienes muy buena racha, dice aquí. Y ahora vienen 4 preguntas. ¿Es un medio de transmisión guiado? A ver, ¿es el microondas, el cable coaxial, radiofrecuencia o el internet? ¿Cuál de ellos es un medio guiado? Muy bien, el cable coaxial. ¿Ok? Muy bien, y vamos por la última pregunta. ¿Es un estándar de redes de área local para computadoras? Ethernet, la IEEE, la IA, una red LAN. Es un estándar de redes de área local para computadoras. Ok. Y la respuesta correcta es Ethernet. Muy bien, y bueno, en primer lugar, en tercer lugar no hubo nadie, en segundo lugar Jesús, y en primer lugar, Zeus, perdón, y en primer lugar Jesús. Muchas felicidades. Bueno, eso es una dinámica muy padre para repasar lo que vimos en la clase anterior, que fue la unidad 2. Maestra, le estuve apretando, pero pues no me marcaba nada. A lo mejor, bueno, fue muy poco el tiempo que, que le di al jueguito,
y entonces eso lo que provocó es que no tuvieran tanto tiempo para a lo mejor reaccionar a su internet. Eso pudo haber sido. No les quise dar 20 segundos porque luego es mucho tiempo. El juego me marca 5, 10, 20, 30 y así hasta un minuto. Pero a veces el internet, pues sí, no es tan rápido. Si un Lo jugador, vemos, bueno, si un jugador elige ah, alguna opción, ¿el otro jugador ya no puede elegir? Sí, sí, ok. sí, es porque es dinámico, por eso, aunque hayas contestado tú, Jesús, igual podía contestar Zeus, igual María Alejandra si tuviera su Kahoot instalado en su celular. Bueno, ya para el final del grupo voy a hacer otro Kahoot y ya ahí sí, María Alejandra, por favor, y bajas la app de Kahoot para que lo tengas listo. Así es la dinámica. Esta aplicación es muy padre porque se aprende jugando y entonces son preguntas. Ahorita como, bueno, es una versión sin paga, solo me da esas opciones de 4 respuestas posibles o de falso y verdadero, pero hay más actividades que se pueden hacer, obviamente pagando el software. Bien, vamos a darle continuidad a nuestra asignatura y vamos a entrar a la unidad número 3. Bien, voy a compartir pantalla. Y vamos a continuar. Ya vimos sobre la unidad 2. Y bueno, ahora tenemos en la unidad 3 lo que es el protocolo de redes. De la unidad 3 vamos a ver ahorita los temas, que es la aplicación, los protocolos de aplicación, los protocolos de red, los protocolos de transporte, el protocolo de Internet Working, el estándar OSI, que desde mi punto de vista a lo mejor debía de haber ido desde el principio ese estándar OSI, porque es muy importante entender cómo pasa la información a través de varios canales y cómo están protegidos. Diferencias y similitudes entre los modelos OSI y el modelo Internet y los servicios DNS, DHCP, WWW y FTP. En la clase anterior había propuesto que se expusieran estos temas por parte de ustedes. Sin embargo, bueno, como el grupo es un poco reducido, no pudimos hacer esa dinámica de que expusieran. Incluso les dije que iban a darle 5 minutos para que la explicación. Pero bueno, no hay problema porque yo quería o quiero ver un poco de Cisco, ya de manera física, una práctica de Cisco Packet Tracer, para que ustedes puedan trabajar ya de manera virtual todo lo que vamos aprendiendo aquí en la parte teórica. Pero bueno, vamos a iniciar con el protocolo. Bueno, la introducción al protocolo de red se define en un formato y un conjunto de reglas comunes. Ya lo hemos estado viendo en las clases anteriores, que inclusive esas reglas están normadas por ciertos organismos, los cuales se dedican a establecer estándares en cada uno de los componentes que van en la red. Y bueno, el fin de esto es intercambiar mensajes entre dispositivos. Y bueno, ya de manera general, esos protocolos de red y hablando de mensajes entre dispositivos, pues estamos haciendo alusión de que actualmente ya no nada más son puros mensajes. En un inicio sí se trataba de mensajes encriptados. Recuerden que los invité a ver esa película en donde se veía cómo se mandaba el mensaje encriptado de Alemania hacia sus otros puntos en donde estaba la guerra. Y bueno, como Alan Turing, que fue el creador o es el padre de la computación, él es el primer creador y el primer personaje que hizo funcionar una máquina, y una máquina, por eso conocemos, bueno, hay un concepto por ahí, hay un tema, todo un tema de la máquina de Turing. Y ese tema se ve principalmente cuando entran a trabajar ya con un poco de redes, pero cuando hablamos de inteligencia artificial, cuando hablamos de temas relacionados con la parte ya
profunda de lo que es una red neuronal y todo eso. Entonces, bueno, nuestro padre creador de todo este mundo de información, Alan Turing, por ahí los invito a que revisen un poco su historia. Y bien, bueno, pues vamos a hablar de protocolos HTTP, que son protocolos de transferencia de hipertexto. Ustedes cuando escriben en la red una dirección de internet, yo les decía que antes era con números, sigue siendo con números, pero ahora está enmascarado. Y bueno, utilizamos ya sea la www o iniciamos con HTTP y todo lo demás que aparezca para encontrar una página o para cuando nos arroja el contenido de una página. En algunas ocasiones ese HTTP aparece con una S adelante, en otros navegadores no aparece ni el HTTP ni el www, como que lo ocultan el navegador. Y bueno, también vamos a hablar de TCP/IP, que es uno de los estándares más conocidos y contiene todo un suite de protocolos, que es el TCP, significa siglas en inglés, Transmission Control Protocol, que es protocolo de control de transmisiones, y el IP, que es el Internet Protocol, o protocolo de Internet. Entonces, eso significa esta nomenclatura, TCP/IP, es un protocolo de control de transmisiones aunado a un protocolo de Internet. Ay, perdón, me salté la imagen que está tan interesante. Aquí vean cómo está una persona enviando mensajes a través de una red y está utilizando el encabezado de una IPv4. Esto lo vamos a ver en la siguiente unidad, en la unidad 4, ya vamos a ver a qué se refiere esa IPv4. Y vean que aquí arriba aparece el IP y los datos, que es lo más importante que se está manejando en esta imagen. Y bueno, esta persona envió un mensaje y lo puede reenviar a través de un router encabezado por un IPv4 y acepta acepta ese mensaje o lo administra un servidor. Porque ese mensaje, bueno, está configurado de tal manera que a lo mejor pueda almacenar el mensaje que se está almacenando, puede ser un archivo, puede ser información de una base de datos, algo relacionado con información o datos que se puedan almacenar en un servidor. Bien. Y ahora vamos a hablar de la interacción entre los protocolos. Y esto, bueno, ya aquí entran lo que son las diferentes capas de transmisión entre los protocolos. Y tenemos que, bueno, para esa interacción tenemos la comunicación, que es la comunicación entre un servidor y un cliente. Y ahí entran varios protocolos. Vean que tenemos un servidor web y el cliente. Algo similar a lo que vimos en la imagen anterior. Ahí veíamos cómo estaba una persona en una computadora tratando de enviar un mensaje. Y para poder realizar esto, bueno, hay varios protocolos que intervienen. El HTTP, que es el protocolo de aplicación que rige la forma en que interactúa un servidor web y un cliente web, todo mediante una red web. El TCP, que es el protocolo de transporte que administra la conversación y las conversaciones individuales. El IP, que encapsula los segmentos de esa conversación individual. Y bueno, asigna direcciones y entrega al host de destino. Y el Ethernet. El Ethernet, acuérdense que en la clase anterior vimos que es ese canal de comunicación, es ese enlace de datos, es este alambre, esa fibra óptica o esa onda por medio de Wi-Fi que no la vemos y que se va a encargar de transmitir de manera física los datos en los medios. ¿Y cuáles son los medios? Pues el servidor web y la terminal. Y bueno, si ustedes observan, aquí tenemos en nuestra figura, tenemos las diferentes capas que están contenidas en el modelo OSI, que ese modelo OSI lo vamos a ver más adelante, pero bueno, de acuerdo a nuestro temario y respetando nuestro temario, pues vemos que aquí en el momento que se envía un mensaje de una terminal al servidor, entran diferentes capas y va
la capa de aplicación, la capa de transporte, la capa de internet y la capa de acceso a la red. En la capa de aplicación es donde va instalado o va asignado lo que es el protocolo de transferencia de hipertexto. En la capa de transporte va el protocolo de transmisión. En la capa de internet va el protocolo de internet y el acceso a la red pues va el Ethernet. Esas son las diferentes capas por donde pasa un mensaje a la hora de que sale de un lugar y pasa a otro. Y bueno, ahora vamos a ver aquí que tenemos nuestras diferentes capas. Y vamos a ver la primera, que es la capa de aplicación. Y esta, bueno, nos va a definir las aplicaciones de red y los servicios de internet estándar que pueden utilizar los usuarios. Estos servicios se utiliza la capa de transporte para enviar y recibir datos. Entonces, nuestra capa de aplicación, desde el punto de vista físico, podemos visualizarlo como el navegador. Ese navegador que nosotros vemos físicamente en nuestra computadora, ya de manera interna o de manera ordenada, de acuerdo al modelo OSI, es la primera capa de aplicación. Y bueno, esa capa de aplicación enlista o incluye algunos protocolos, como son los servicios TCP/IP, que ya vimos lo que era, y en estos llevan ciertos comandos, FTP, TFTP y Telnet. Telnet en un inicio trabajaba mucho con Unix, o trabaja con Unix o con Linux, que son sistemas operativos de red. Y en el Telnet fue así como que el primer servicio de mensajería. Recuerdo que esto yo lo ocupé en la maestría y tenía amigos en Veracruz, entonces nos poníamos de acuerdo y nos conectábamos por medio de Telnet. Y así como que era muy emocionante porque no había un WhatsApp, no había, los teléfonos celulares no tenían tanto auge. Entonces, el que tuviera un teléfono celular en aquel entonces era así como que, pues de mucho dinero. Y aunque tuviera un teléfono celular, pues solamente era para llamar. Todavía no mandaba mensajes. Entonces, por medio de Telnet, nos conectábamos, entrábamos a Linux y la otra persona en otro lugar entraba a Telnet, hacía la conexión y ya platicábamos ahí. Se dividía la pantalla en dos partes y ocupábamos el Telnet para mandarnos mensajes. Utilizábamos muchos comandos de Unix de tipo lectura. R significa de lectura y bueno, maneja otros comandos como son el RLogin y el RSH para loguearse. También, bueno, en esta capa de aplicación se utilizan los servicios de nombres que son NIS o sistema de nombres de dominios. Por ejemplo, Google tiene una nomenclatura que es www.google.com y a eso se le denomina nombre de dominio. Esa forma de estar separando su estructura en www. El nombre de la empresa, del negocio, lo que sea, .com o .edu o .gov o .org es el nombre de dominio. Luego viene lo que son los servicios de directorio, que es el LDAP, los servicios de archivo, como el servicio NTF. También vienen los protocolos simples de administraciones de red. Y tenemos el protocolo RSDISC, que es Router Discovery Server. Es el servidor de router. Y los protocolos RIP, que son los protocolos de ruteo de información. Y eso corresponde a la capa de aplicación. Acuérdense que vamos a ver en el temario 4 capas: el de aplicación, el de transporte, el de internet y el de networking. Entonces, ahora vamos a ver, lo vamos a ver muy rapidito porque acuérdense que vamos a ver un poquito de práctica de Cisco. Y bueno, voy a ver qué tanto podemos irnos a Cisco, porque recuerden que es 1 hora y media, entonces no nos va a dar así tanto tiempo. Bueno, vamos a las capas de transporte. Entonces, la capa de transporte proporciona un mecanismo para intercambiar datos entre sistemas finales, es decir,
es el medio en donde va a verificar qué es lo que se está llevando a cabo. Y bueno, va orientado a la conexión que asegura que los datos se entregan libres de errores, en orden y sin pérdidas ni duplicaciones. Esto es muy importante porque nosotros cuando mandamos mensajes, pues confiamos mucho en que nuestros celulares o que nuestro internet, pues lo que nos estamos mandando lo está recibiendo la otra persona y que nadie más está interviniendo en nuestros celulares. Entonces, la capa de transporte se encarga de esa conexión para que no tenga errores. También, bueno, en la capa de transporte se optimiza el uso de los servicios de red y calidad de servicio solicitado. Eso es lo que es la parte de la capa de transportes. Y en la capa de Internet Working, esta capa pues es una colección de redes individuales conectadas por dispositivos intermediarios. Y bueno, eso se utiliza en una red grande y se refiere a la industria, a los productos y procedimientos que resuelven el desafío de crear y administrar interredes de trabajo. Acuérdense que vimos diferentes topologías. Entonces, eso se utiliza más en las redes MAN, las que están conectadas a nivel mundial. Bueno, y ahora sí ya viene el estándar OSI, que bueno, este estándar OSI fue propuesto por el ISO. ISO es uno de los estándares internacionales. Este organismo se encarga de normar todo lo que corresponde a la parte, pues no nada más de software y del área de cómputo. El ISO, a lo mejor si ustedes han escuchado por ahí que algunas empresas están certificadas en ISO 9000, en ISO 14000, en ISO 5000, porque este organismo lo que hace es que capacita personas para verificar que lo que se esté realizando en ciertos lugares cumpla con los estándares internacionales. Y bueno, en el caso del área de la computación, este organismo estandarizó la manera de poder conectar las redes de computadora. Aquí, por ejemplo, cuando sale algo, como bien sabemos ahorita que ya salió lo de la inteligencia artificial y que está ChatGPT, que todo mundo está haciendo uso de ella y del internet de manera desmedida, pues así como que los organismos, principalmente el ISO, se pone así en alerta y dice, a ver, espérame tantito. Ya está, por ejemplo, ahorita actualmente en Estados Unidos, sí saben que están estableciéndose normas para poder utilizar la inteligencia artificial. ¿Sí han escuchado esas noticias? ¿No? Bueno, les voy a hacer una invitación que cuando abran su navegador de Google, le den noticias de tecnología y ahí en Google, noticias de tecnología, les van a aparecer las últimas noticias de vanguardia y lo que está sucediendo en el mundo con respecto a la tecnología. Si ustedes observan y si han utilizado ChatGPT, mis alumnos los utilizan de manera desmedida. Incluso hace unos días tuve la oportunidad de ir a dar una ponencia de TICS y ellos me decían que qué tan viable es usar ChatGPT para poder hacer sus tareas. Dije, bueno, pues de hecho la mayoría los utilizan, pero ya uno como docente se da cuenta si realmente lo hicieron ellos o no lo hicieron. Entonces, pues depende. Ahora, ese ChatGPT tiene la última versión o la última actualización que tuvo fue en el 2022 o 2020, no recuerdo bien. Pero bueno, no me salgo de contexto porque si no luego me voy hablando de otras cosas y me pierdo. Regresando al punto del estándar OSI, fue este organismo el que estableció por medio de un subcomité que desarrollara una arquitectura llamada OSI, la cual estableciera ciertas técnicas estas técnicas que permitieran la funcionalidad en la comunicación para distribuir de manera jerárquica la información a través de capas. Y aquí tenemos las capas del modelo OSI, que son todas las capas por las que pasa nuestra información, las cuales a través de la red. Y el orden de las capas es, bueno, capa de aplicación, capa de presentación, capa de sesión, capa de transporte, capa de red
capa de enlace de datos y capa física. Vean todas las capas por las que pasa nuestra información cuando mandamos un mensaje de un lugar a otro. Bien. ¿Y qué tenemos aquí? Bueno, así es como están ordenadas. Se leen, bueno, yo las puse de acuerdo al orden. Es la 1 está hasta acá abajo en la parte física. Pero bueno, vamos a leerlas al revés de acuerdo al modelo OSI. No importa si es de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, pero están en ese orden. Primero va la capa física, ya que tenemos bien establecido la física, que es la que se encarga de la cadena de bits no estructurado sobre el medio físico, es decir, cómo va a estar relacionada de forma mecánica y funcional cada uno de los accesos y medios físicos para la conexión de nuestra red. Esto lo vamos a ver ahorita con Cisco Packet Tracer, en donde vamos a ver cómo se pueden conectar ahí las computadoras. Viene después la capa de enlace de datos, que esta nos va a proporcionar los servicios de transferencia de datos y que, bueno, a través de esos enlaces físicos se van a enviar bloques de datos o tramas, llevando a cabo la sincronización y control de errores y flujo. Luego sigue la capa de red, que bueno, nos proporciona independencia a los niveles superiores respecto a las técnicas de conmutación y de transmisión utilizadas para conectar los sistemas. Bueno, y este es responsable del mantenimiento y cierre de conexiones, es decir, que aquí en la capa de red debe de haber ya cierta comunicación entre los dispositivos en los cuales está conectado nuestra red. Luego tenemos la capa de transporte, que esta, bueno, obviamente, como su nombre lo dice, ya está, parece un carrito ahí, ¿verdad? Esta capa va a mandar los datos de un punto inicial a un punto final y obviamente va a tener la función de la recuperación de errores y el control de flujo de origen o destino. Cuando se nos cae el internet o cuando sucede algo, bueno, debe de haber ahí como que puntos de verificación para saber en dónde quedó nuestro mensaje, si llegó o no llegó, y si no llegó, bueno, darle a conocer a la persona que envió el mensaje que no llegó a su destino final. Luego tenemos la capa de sesión. Esa capa, bueno, nos va a dar un control de comunicación entre las aplicaciones. Recuerden que nosotros, para que podamos acceder a nuestro correo o alguna página en la cual tenga que realizar ciertas actividades, por ejemplo, ahorita en el Kahoot, yo estoy registrada en el Kahoot como profesora y obviamente estoy logueada. Me pide un login, un password para que yo pueda entrar como profesor y hacer el formulario de preguntas y podérselos mostrar a ustedes. Ustedes no tuvieron que loguearse, nada más con haber escrito el PIN fue más que suficiente, o sea, ingresar a la página y hacer el PIN. Pero si ustedes quisieran incursionar en esta herramienta, pues tendrían que loguearse. Y aquí en esta capa de sesión es donde se verifican y se validan que las personas que están entrando sean las indicadas y obviamente, bueno, esté bien protegida para que no sean personas ajenas las que ingresen a nuestra sesión. Últimamente también he escuchado que, por ejemplo, en Facebook ha sido hackeadas algunas cuentas y lo utilizan para robarse el dinero. Bueno, no robarse, sino pedirle dinero a sus contactos. Entonces, tuve una experiencia también por ahí con una persona cercana en la cual le hackearon su cuenta y resulta que me escribe a mí y me dice que necesitaba urgentemente dinero. Y pues como yo soy muy reactiva en el sentido de que si alguien necesita de mí, yo inmediatamente, y más si es dinero, le llamo por teléfono. Pero yo no me fijé que esta persona seguía mandándome mensajes. Le dije, sí, ahorita te hablo. Y me decía en el mensaje que no tenía, que no estaba cargado su celular, que le quedaba muy poca pila, algo así. El caso es que cuando yo me comuniqué con la persona que quería, a la cual quería dinero, o sea, mi contacto, me dijo que no, que su cuenta estaba hackeada y que ya había intentado por todos los medios solicitarle al hackeador que le devolviera su cuenta. Entonces, bueno, pues ya ahí le puse unas cosas ahí raras con respecto a términos de hackeo para
amedrentar a la persona y creo que sí sirvió porque se aplacó. Entonces le dije que ya casi la tenía en C4, C5 y ya la tenía localizada con su dirección IP para que dejara de estar molestando a los contactos de mi amiga. Entonces, pues sí funcionó porque ya no, jamás volvió y ya te tengo localizada, le decía yo con tu dirección IP y ya sé dónde estás y que sé que no eres la persona que estás diciendo que estás ahí. Bueno, ya, y se acabó, punto final. Pero bueno, funcionaron las palabras porque a lo mejor esta persona no tenía tantos conocimientos en el área de redes y esa es la ventaja que nos da a los que estamos inmersos en esto de la tecnología. Que bueno, de alguna manera, a veces ahí en el Facebook podemos decirle, amigos, estoy hackeada, si les llaman o les... Pero no todos estamos al tanto de la cantidad de amigos que tenemos porque de manera personal, bueno, y con mi historial como maestra, pues agrego a mis alumnos y a veces ya con tanta cosa no les llega toda la información. Pero es aquí, en la capa de sesión, donde esta capa es muy importante porque obviamente encripta todas los logueos y las contraseñas. Y bueno, la capa de presentación nos proporciona los procesos de aplicación independencia respecto a las diferencias en la presentación de los datos. Entonces, la parte de sintaxis. Esa parte no la ve el usuario final, simplemente es la codificación que se encuentra detrás, es el background, el backend, no, el backend de nuestra pantalla, lo que no vemos cómo está configurado. Y bueno, la capa de aplicación, que ya es el acceso a los usuarios, que es el entorno final, es esto que nosotros vemos, cómo podemos estarnos comunicando, que es transparente para muchos usuarios y que no saben qué cosa hay detrás de todo lo que está en esta pantalla. Y así es como el modelo OSI está estructurado de manera que sea un gran como si fuera, no me acuerdo el concepto, una cárcel, ¿no? Está blindada toda nuestra red de tal forma que no sea tan fácil el hackeo. Porque si nos ponemos a pensar en que esto fuera muy endeble y que les permitiera a cualquier persona ingresar a nuestras redes, imagínense los bancos, ¿no? Imagínense, bueno, la información que se maneja ya en los niveles muy altos de los empresarios. Entonces sí es debe de ser muy difícil de poder ingresar. Se ven mucho en las películas que ahí está el hacker, ¿no? Y que se mete y que hace cosas raras y que roba la información y ahí está el disco que se lo llevan, pero pues se necesita ser ya muy experto y estar muy metido en eso. Sí se puede, pero no no llegamos a tanto aquí todavía. Y ahora que si ustedes se quieren volver expertos, es como les decía yo, ¿no? Hay la oportunidad de que en su licenciatura ustedes puedan volverse expertos en lo que más les parezca interesante de todos los tópicos y todas las materias que van a ver en su carrera. Volviendo a recalcar que es una carrera hermosa porque tiene así que tiene muchas salidas. O sea, a lo mejor no les gusta tanto programar, pero les gusta mucho lo de redes. Y pasa mucho que les llama la atención lo de redes y hay gente muy exitosa trabajando en redes, administrando redes, que fueron estudiantes. Bien, y entonces, de acuerdo a las características de las capas del modelo OSI, las 7 capas que vimos anteriormente, bueno, tenemos el modelo de referencia OSI y lo divide en 2 categorías, que es la capa superior, que son las capas, la aplicación, y la capa más baja, que es la de transporte de datos. Vean que aquí están las 7 capas, el físico, está la capa de enlace de datos, la de red, la de transporte, y estas pertenecen a la capa más baja. Quiere decir que esto que está aquí pertenece a toda la parte física, a la estructura en cómo está conectada nuestra red, porque de ella va a depender que la información fluya de un lugar a otro y fluya correctamente y sin errores. Y la capa de aplicación ya es lo que nosotros vemos, que lo vemos visualmente, pero de manera interna hay ciertos candados que hacen posible que nuestra información vaya de un lugar a otro sin ser hackeada. La de sesión, la de presentación y la de aplicación. Esas son las 2 capas en las que está nuestra
nuestra red, nuestras capas de red clasificadas por el módulo OSI. Existe un suite de protocolos y estándares de la industria de redes. Bueno, y estos trabajan de forma conjunta para poder proporcionar los servicios integrales de comunicación de la red. Y bueno, obviamente ya les dije que están estandarizados por medio de un organismo y bueno, estos pueden ser desarrollados por un proveedor. Esa suite de protocolos TCP/IP es un estándar abierto y obviamente esos protocolos están disponibles sin cargo en algunas ocasiones y cualquier proveedor puede implementarlos en su hardware o software. Y bueno, de alguna manera, recordando que Jesús ya hizo una práctica ahí en su casa, en donde conectó 2 computadoras, pues nos dimos cuenta que, pues sí, está abierto a cualquier persona, que no te cobraron nada, ¿verdad, Jesús? Por haber hecho la práctica y que, pues, lo podemos utilizar. Y bueno, viene aquí una clasificación de nombre de capa, aplicación, dependiendo del tipo de capa, es lo que va a tener el tipo de estándar de conexión. El nombre de la capa en cuanto al TCP/IP maneja para el capa de aplicación estos estándares que son el HTTP, el DNS, DHCP y el FTP. Para la parte de ISO, maneja ACSE, ROSE, TRSE y CESE. Para OpenTalk, utiliza AFP, ATP, AEP, NBP, RTM. Y para cuando hablamos de una red de Nobel, que es otro tipo de topología, otro tipo de clasificación de redes, entonces tenemos que maneja NDS. En la capa de transporte también maneja sus propias nomenclaturas y así nos vamos con cada una de ellas. Vean que en la capa de internet o de red, esta maneja IPv4 y IPv6, que es lo que vamos a ver en la unidad 4. ICMP V4 y ICMP6. En la capa de ISO maneja CONP y bueno, y así nos vamos. Y finalmente el acceso a la red, bueno, maneja los diferentes canales o medios de transmisión, que es el Ethernet, el PPP, retransmisión de tramas, ATM y WLAN. Y bueno, como son muchos nomenclaturas o abreviaciones, pues viene la investigación por parte de ustedes. Y bueno, aquí les voy a pedir que utilizando este mismo recuadro, por favor, utilizando este mismo recuadro, lo que vamos a hacer es explicar el funcionamiento de cada una de las iniciales contenidas en las capas que se muestran en la suite de protocolos. Entonces van a usar este recuadro y, por ejemplo, van a poner DNS 2 puntos y para qué sirve. BootTP y para qué sirve. DHCP y para qué sirve. Es decir, lo único que van a hacer es que de cada capa, así tal cual como es ese recuadrito, y como están las iniciales, solo van a poner para qué me sirve. Lo pueden hacer en una hoja de Word, pero a lo mejor van a necesitar una hoja tamaño oficio de forma horizontal. O bien pueden utilizar el Paint o cualquier herramienta que les sea útil para que puedan utilizar este mismo formato cuadrado y no tengan que estar pues batallando, ¿no? Con el tamaño de letra porque a lo mejor queda muy pequeña. Entonces pueden utilizar hasta A4 de manera horizontal y agregar el significado, la función de cada uno de las nomenclaturas que vienen en esta hoja. Vean que son diferentes, ¿eh? La anterior trae más. Maestra, disculpe, ¿tiene que ser sobre el mismo cuadro o, como bien comentaba, para que no estar encimando las letras, en una hoja en blanco y ponemos, por ejemplo, DNS y sirve para tal cosa, ¿no? A lo mejor en otra hoja. Bueno, es mi punto de vista, ¿no? Pero no sé cómo usted diga. Pues igual, si quieren una hoja para cada capa, ¿no? O sea, ponen capa de aplicación y
sistema de nombres, DNS y para qué sirve. Y en otra hoja, capa de transporte y en otra hoja, capa... Sí, está bien. Sí, me parece buena idea. Ok, Lo maestra. importante aquí, perdón, Zeus, es que conozcan ustedes los conceptos de cada uno de ellos porque les va a facilitar las conexiones y las prácticas que hagan más adelante. A lo mejor, bueno, yo no recuerdo si hay otra materia que le dé continuidad a esta. No lo recuerdo, la verdad. Entonces, si hay otra materia que le da continuidad a esta, entonces a lo mejor sí habría que aprender bien todos esos conceptos. A lo mejor esa otra materia es más práctica que esta y pues tenemos que saber bien a qué se refiere cada uno. Como les repito, gran parte de la información de aquí, pues ustedes la deben de repasar en sus casas porque pues es muy poco el tiempo que tenemos para estar en la clase. Bien. Y bueno, van a hacer un cuadro comparativo de las diferencias y similitudes entre el modelo OSI y el modelo de Internet. Un cuadro comparativo en donde marquen, ese es el segundo trabajo. Y creo que sí, nada más son 2 para esta unidad. Entonces son 2, es hacer esta investigación, que es donde van a identificar los conceptos o lo que significa cada abreviatura, y la otra que es el cuadro comparativo. Y bueno, por último, ya en la unidad 3, vamos a ver estos servicios que de alguna manera los van a repasar en la investigación que van a hacer, el DNS, el DHCP, pero el www no viene ahí. Si ustedes observan en las diapositivas, no aparece el www. Y no es que no sea importante y no es que no vaya en ningún lado. Va aquí, en la web. Y forma parte del sistema de nombres. Entonces, el DNS es el sistema de nombres o de dominio de nuestras páginas. Y el HTTP, pues ya vimos que también forma parte de la primera nomenclatura de nuestro nombre de dominio. Entonces, el www, que es el que no está aquí, pues es el que les voy a explicar. El FTP también viene ahí en las nomenclaturas. Entonces, bueno, el World Wide Web es la red informática mundial y bueno, es lo que nosotros conocemos como el Internet. Sin embargo, este World Wide Web es el sistema lógico de acceso y búsqueda de la información disponible en Internet. Y bueno, son páginas web finalmente. Es la red mundial que utilizamos y que conocemos y utiliza el protocolo de transferencia de hipertextos, que es el HTTP. Y esos son los enlaces a la página web. Entonces, de alguna manera, si no es HTTP, es www. Y los dos van encaminados a los protocolos, al acceso y búsqueda de información en la Internet. Bueno, creo que hasta ahí llegamos con la unidad 3, porque me interesa pasar a la parte de Cisco. Vamos a la parte de Cisco. Voy a compartirles ahora la presentación. Aunque, bueno, ya tengo algo por aquí, ya tengo algo aquí. Bueno, en la clase anterior les comentaba yo que cuando vamos a trabajar con Cisco Packet Tracer, nosotros debemos de deshabilitar el Internet. Entonces, ahorita solamente les voy a explicar cómo está compuesto, qué se puede hacer y demás. Ya les dejaré a lo mejor en el Moodle, les dejaré una práctica de por lo menos poner las maquinitas y los switch y los routers, algo muy sencillo. En la siguiente clase ya les explicaré cómo configurar para mandar los mensajes. Primero vamos por partes. Entonces, les recuerdo que ya les pasé el Cisco Packet Tracer o alguien lo descargó
en su computadora. Si Yo no, lo de todos descargué. modos, ajá, se baja de la página de Cisco, ¿verdad? Sí. Ok, gracias, Jesús. Entonces lo descargan, pero a la hora que lo deben de echar a funcionar, o sea, ahorita el mío ya está corriendo, pero yo ya no lo puedo cerrar y volverlo a abrir, porque al hacerlo tengo que desconectar mi internet, y al desconectar mi internet, pues obviamente se pierde la clase, ¿verdad? Entonces, si es necesario, les va a aparecer la pantalla de inicio, lo abren, aparece una ventana de inicio, le van a dar cerrar esa pantalla de inicio, pero les va a cerrar el Cisco. Vuelven a intentarlo 2 o 3 veces y ya los dejan, porque como que se queda algo guardado ahí en el cache de la memoria RAM, como indicando que aún tenemos internet, pero no, entonces ya en la tercera y ahora sí ya deja abrir perfectamente y trabajar con él. Y después, ya que está abierto el Cisco Packet Tracer, ya puede volver a habilitar su internet perfectamente y no pasa nada. Entonces, bueno, ese es el ambiente de trabajo. Pero vamos a ser más específicos. Les preparé una presentación propia ya de lo que hace, de las funcionalidades de Cisco. Entonces, bueno, voy a compartir ahora la presentación. Bien, Cisco Packet Tracer. ¿Qué hace esto? Bueno, es un programa de simulación de redes desarrollada por Cisco Systems. Y este software se utiliza principalmente para crear y simular redes informáticas, permitiendo a los usuarios diseñar, configurar y poner en función redes virtuales. Y bueno, tenemos la estructura o la forma en cómo está organizada nuestra página o nuestro entorno de trabajo. El primero, bueno, es la barra de menú. Es donde se encuentra File, Edit, Option, View, Tools, Extensions, Windows y Help. Y luego tenemos aquí en este recuadro rojo nuestra barra de herramientas principales. Ya ahorita les explicaré más adelante qué es lo que contiene las barras de herramientas. Y luego, como número 3 en el recuadro, nos presenta nuestra barra de herramientas secundarias. Luego hay otra barrita que tiene 2 opciones, que es la barra del área de estudio lógico y físico. Esto que está aquí en blanco es nuestra área de diseño. Ahí nosotros vamos a diseñar nuestra red. En esta esquina está lo que es, en este recuadro 6, está el modo de tiempo real y de simulación. Una vez que nosotros terminamos de configurar nuestra red, le damos play, en este que está aquí, y entonces ya empieza a simular cómo se envían los paquetes de una computadora a otra. En el número 7 tenemos la selección de dispositivos de red. Aquí nos va a permitir, dependiendo de lo que seleccionemos, agregar dispositivos o enlaces a nuestra red. Y por último, bueno, dependiendo nuevamente de esto, va a ser lo que aparezca aquí, los tipos de dispositivos de red seleccionados. Entonces, bueno, aquí tenemos ya nuestra barra de herramientas principales, y para ello tenemos, bueno, el primer icono, que es para un nuevo entorno de trabajo. El segundo, que es como una carpetita, pues nos abre lo que es algún proyecto que hayamos dejado guardado y que lo hayamos dejado incompleto. Entonces eso nos sirve para abrir esa barra, ese trabajo. El disco, bueno, obviamente es para guardar nuestro trabajo. La impresora es para mandar a imprimir. Este que está aquí como si fuera un signo de interrogación, bueno, pues nos da información de la red que estamos creando. Nos da el siguiente icono, la presentación de los usuarios, o bueno, es el user profile, es como las características de los usuarios de quienes van a usar nuestra red. Un pequeño
una pequeña explicación de cómo interactúa o las actividades que hace la red. El siguiente icono, pues lo conocemos comúnmente, el de copiar y el de pegar. Ese se utiliza en Word. Tranquilamente nosotros podemos manejar en Word esta información. Bien, también tenemos el hacer y el deshacer. También así como nosotros en Word podemos hacer y deshacer, también acá podemos hacer y deshacer con estas flechitas. Esta lupa con un signo de más o con un signo de menos, bueno, nos permite hacer zoom, acercarnos o alejarnos a la red. Y bueno, esto que está aquí es una vista de los puertos o una vista de cómo podemos ver el comportamiento y es un espacio de trabajo o un listado del siguiente icono, una lista de componentes o de las características de cada uno de los componentes. También tenemos los comandos de la configuración del sistema operativo, que es este que está aquí, y bueno, dispositivos manejadores de todo lo que es nuestra configuración de red. Y finalmente, bueno, los clusters o los enlaces que tenemos en nuestra red. Esa es nuestra barra de herramientas. Bueno, ahora viene nuestra segunda barra de herramientas, es la barra de subherramientas, aquí me equivoqué. Y bueno, tenemos este select, que nosotros a la hora que vamos a ocupar un objeto, lo podemos seleccionar dando un clic y bueno, si lo queremos borrar, sería con este, pero para poder seleccionarlo nuevamente, bueno, tenemos que volver a cambiar nuestro icono de nuestro mouse de tal forma que aparezca una flechita. Y eso lo hacemos dando un clic aquí para poder seleccionar algún objeto que agreguemos en el entorno en el espacio de trabajo. Este que está aquí nos va a servir para ver las características de nuestro objeto. Con este borramos el objeto. El siguiente icono nos sirve para seleccionar un grupo de objetos en una zona específica. Y bueno, podemos agregar notas a cada objeto y lo hacemos con el icono que está aquí. Y podemos dibujar ciertas líneas o ciertos cuadros o marcar una zona en nuestra red. Cuando queremos hacer la simulación de que estamos en diferentes edificios, pues podemos indicarlo aquí con este cuadro o con estos elipse, que nos sirven de ayuda para poder hacer nuestra simulación entre una intranet de un edificio a otro, estando en una institución, o a lo mejor estando ya en una ciudad en donde tenemos varias empresas y tenemos nuestra empresa. Por ejemplo, se me ocurre, tenemos varias tiendas Simi, de farmacia Simi. Entonces tenemos una que es la casa matriz y esa está enlazada a otras 3 tiendas Simi. Entonces podemos hacer la simulación de cómo identificar en qué zona o en qué lugar está cada uno. Y bueno, aquí ya esto es la parte del envío de mensajería entre las redes. Bien, ahora vamos a ver lo que tenemos por acá, que es la parte física y lógica de nuestro espacio de trabajo, cómo está lógicamente conectado y cómo está físicamente conectado. Bien, ahora en la parte de abajo viene la parte que es el área de selección, el área de selección de dispositivos de red. Y tenemos, vean, los dispositivos que aquí en este punto nosotros al darle clic va a cambiar esto que está de este lado, porque el primero es los dispositivos de red, como son switch, routers y algunos otros. Si le damos un clic aquí en donde están las computadoras, son los dispositivos de enlace y cambia esto que está acá. Ahorita nos vamos a ir allá al software para que vean. Y luego, bueno, tenemos aquí otro tipo de conexión que también nos cambian los periféricos de este lado y los enlaces, que es el tipo de redes, tipo de medios, perdón, que es el fibra óptica, el par trenzado, el UTP, etcétera.
Y bueno, una miscelánea de archivos, si queremos poner un archivo. Y también tenemos los usuarios o multiusuarios, la conexión de multiusuarios. Creo que hasta ahí. Bueno, aquí ya viene una pequeña explicación de cada uno de los dispositivos que se pueden conectar, las consolas, las fibras, los teléfonos, los coaxiales, los cables seriales, dependiendo si seleccionamos mire, este icono que está aquí, en la barra de abajo, lo que nos hace es que si yo le doy clic aquí, me va a aparecer cada uno de los medios de conexión. Entonces, el primero se utiliza para conectar cables de routers, de un router a otro. El segundo, que está aquí, es de tipo consola y se utiliza principalmente para configurar cables seriales USB. El tercero que está aquí, bueno, es un cable que conecta switch o routers de manera directa. A diferencia del número 4 que está como cortadito, este nos permite conectar ese tipo de cables de computadoras y de switch, pero utilizando el par trenzado, donde se hace una serie de configuración en los cables. Recuerden que vimos en la clase anterior que nosotros podíamos hacer nuestros propios cables de red, utilizar las pinzas ponchadoras que tenían su nombre, pero ya se me olvidó. Y que no recuerdo bien el nombre. No sé si ustedes se acuerdan del nombre de la máquina que poncha el RJ45 y enlaza. Algo así como Crimper o algo por el Crimper, estilo. ajá. Mira, aquí tengo una. Esa que está ahí. Muy bien, Jesús. Esa es Crimper. Y bueno, ese es este símbolo que está aquí. Nos va a permitir conectar switch, PC, router, etcétera. El de fibra es este que está aquí amarillo. Para hacer la conexión de teléfonos como modems y teléfonos, bueno, pues es el número 6. El número 7, bueno, se utiliza para lo que son los cables coaxiales. Recuerden que antes las televisiones utilizaban ese tipo de conexión coaxial. Y bueno, el número 8, este que está aquí es muy utilizado en las redes de área amplia o WAN, porque va a enlazar los routers. Es para enlazar propiamente los routers. No vamos a hacer otra cosa para conectar de router a router más que ocupar este tipo de conexión serial DCE. Bueno, luego tenemos el serial DTE, que bueno, no se requiere gran cantidad de velocidad de datos, también se utiliza para routers, pero el más viable es el anterior, el 8. Luego viene lo que es el octal, el número 10, y bueno, esto es para conectar cables con 68 pines de un extremo y con 8 terminales ARJ45 en el otro. Y bueno, para crear servidores de terminales de acceso. Por último, bueno, el penúltimo es el 11, que es el IoE Instrument Cable, y este tipo, bueno, pues ya se introdujo en la versión 7 y fue desarrollado para solucionar problemas de ya lo que estamos usando actualmente en el hogar, que son cables inteligentes o bueno, aparatos inteligentes en donde ya entra las conexiones de inteligencia artificial. Y el USB, que conecta dispositivos con una interfaz USB, que es el 12 que está acá. Esos son los tipos de cable y es importante que conozcamos cuál cable es el más viable para poder utilizar. Las referencias bibliográficas, y ahora sí nos vamos a ir a ver cómo funciona nuestro Cisco. Denme un minuto, voy a guardar. Uno que tengo aquí y voy a hacer uno nuevo. Bien, voy a compartirles rápidamente mi entorno de trabajo de Cisco.
Bueno, ya estamos aquí. Yo ya lo puse a andar y vean que aquí aparece lo que les decía yo, la barra de herramientas, la barra de menú principal, perdón, la barra de herramientas, la subbarra, la barra de la parte lógica y física. Por aquí hay un reloj del lado derecho, el cual nos está contabilizando el tiempo que estamos tardando en hacer nuestra red. Y bueno, aquí viene lo que les decía yo. Vean que si yo cambio aquí donde dice mis dispositivos de red, cambian y todos estos son routers. Son diferentes tipos de routers. El que más se utiliza es el router 1841. Ese es el que más se utiliza para hacer las conexiones entre entre una ciudad y otra, una red de área amplia. Se utiliza ese router, el 1841. Ahora, si yo quiero ver aquí mis componentes, qué es lo que voy a conectar, pues vean que me aparecen aquí las impresoras, la computadora, la laptop, un servidor, etcétera, un montón de dispositivos periféricos para poder conectar. Aquí me aparece lo que son los componentes que se requieren para poder hacer la conexión y aquí está lo que son los cables de red. Y bueno, si nosotros quisiéramos utilizar ya así algún archivo o algo o alguna conexión en la nube. Bueno, haciendo algo ya de manera más práctica, vamos a suponer que tenemos pues desde lo más simple, que es una pequeña red en donde nosotros podemos colocar una computadora, dándole un clic aquí, vean que se pone un círculo como si fuera de alto o de stop, le doy y se conecta, se coloca una computadora aquí. Y bueno, yo puedo colocar otra computadora acá de este lado y me voy a la conexión y aquí puedo hacer ya sea una conexión directa de una computadora utilizando para conectarme por medio de la computadora, bueno, puede ser utilizando el Fast Ethernet 0 a el Fast Ethernet 0. Y ahí ya me aparece la conexión de computadora a computadora. Debemos de ver si esto funciona dando un clic y bueno, aún no funciona, me parece aquí esto en rojo nada más. Yo puedo borrar esto que puse, vean, le doy un clic acá, lo elimino, le digo que sí y elimino este. Entonces empezamos a usar un poco ya, vamos a hacer una pequeña red en donde nosotros podamos indicar que tenemos una red conectada, que tenemos una PC aquí, que tenemos un switch. Vamos a ver dónde está el switch. Ese es un servidor. Ahí ya perdí el switch. Bueno, vamos a conectar otra computadora. Otra PC de este lado. Y bueno, vamos a suponer que estas PC están muy lejos. Aquí está el switch. Ya lo encontré. Son los routers. El hub. Es este. Ahí está mi switch. Entonces, bueno, yo voy a tener un switch para conectar a lo mejor dos máquinas. Acá. Y de este lado tenemos una máquina. Entonces, pero bueno, yo estas computadoras están en un área. Voy a colocar aquí esto en un área específica. Y voy a decir que estas pertenecen, no sé, bueno, no le pusimos relleno. Vamos a ponerle relleno. Y vamos a seleccionar un color. Le vamos a decir que es un verde. Ok. Pero voy a borrar esto. O le doy control. Bueno, deshacer. Deshacer lo último. Delete.
y lo quiero borrar. Ahí está. Entonces yo, bueno, primero hago todo lo que es mi configuración. Pongo mis PCs. Aquí vuelvo a darle clic para que pueda aparecer el mouse nuevamente. Pongo otro switch. De este lado. Porque vamos a suponer que estamos en una conexión de computadoras en donde, bueno, volviendo al ejemplo de la farmacia, bueno, ahora ya no es una farmacia de CIMI, sino que es la farmacia Guadalajara. Ven que farmacia Guadalajara hay por todos lados, entonces supone que a lo mejor tenemos nuestra casa matriz en donde se almacena la información en Veracruz y que está acá de este lado, y que, bueno, en Tierra Blanca también tenemos 2 farmacias Guadalajaras. Entonces, esto que está aquí me está indicando que yo tengo dos lugares, uno en Veracruz y otro en Tierra Blanca. Pero para poder hacer la conexión necesitamos los routers. Y les decía yo que el que se utiliza es el 1841. Ponemos un router aquí, ese 1841 me va a enlazar de ciudad a ciudad, porque está bastante lejos, lo que es la distancia entre una red y otra. Y ahora sí, bueno, voy a seleccionar y voy a decir que esto que está aquí pertenece a Tierra Blanca. Y aquí le cambio el color. Y voy a decir que esto que está acá, azul, azul. Bueno, no tan azul. Ok, esto pertenece a Veracruz. Esto que está aquí es de Veracruz. Entonces yo aquí puedo ponerle una nota y decir que es la farmacia, el área o donde se encuentra es la farmacia Guadalajara, que está en Tierra Blanca. Vamos a ver, así. Y esto que está acá de este lado, pues es mi casa matriz, que es la farmacia Guadalajara, pero que está en Veracruz. Bueno. Y ahora, bueno, nosotros podemos poner ciertos mensajitos abajo para ir indicando, ahí lo deshago, me equivoqué. Bueno, vuelvo otra vez a seleccionar esto. Voy a mover esto un poquito más para acá. Y ahora nos faltan los enlaces. Sí, ya sabemos que estamos en Tierra Blanca y que estamos en Veracruz. Pero bueno, hay que usar ciertos enlaces. Cuando las conexiones son a corta distancia, pues nosotros aquí podemos utilizar ya sea un cable de red directo para conectar la PC y le damos el Fast Ethernet 0 al switch y aquí lo damos el Fast Ethernet 01. La segunda computadora también volvemos a seleccionar el cable, le damos el Ethernet 0 y ahora acá este switch, como ya utilizó el Ethernet, era el 1, a ver, 4Z. Ahorita lo borro. Vamos de nuevo. Ocupamos este. Y entonces este tiene el Ethernet Fast Ethernet 0. Y tenemos el switch PT y lo vamos a conectar al 01. Vean que una vez que nosotros ya ocupamos el 01 para ese switch, en la segunda ocasión ya no nos permite o ya no aparece ese. Aparece para esta computadora el Fast Ethernet 0, pero para este switch aparece el Fast Ethernet 11. Porque ya el 10 ya está asignado a la computadora PC2. Pero la PC4, bueno, ya está conectada en esta red de área local nuestras computadoras a ese switch. Y ahora, para conectar vamos a ocupar, puede ser un par trenzado, puede ser vamos a ocupar un par trenzado para un switch Fast Ethernet 2.1 al router. Y aquí le vamos a dar Fast Ethernet 00. Cuando ya las distancias son muy largas, entonces ya ocupamos un cable serial. Pero bueno, eso lo haremos ahorita. Vamos a conectar lo que está acá de este lado. Y vamos nuevamente a conectar la PC en un cable directo. Y utilizamos el Fast Ethernet 0 al switch. Y aquí vean que como de este lado
estamos conectando a un switch nuevo, pues ahí sí nos aparece el Fast Ethernet 01. Y ahora vamos a ocupar un cable UTP, par trenzado, del switch al router. FAT01 al router. Y por último, ahora hay que conectar esto. Y como son enlaces muy largos, pues nos conviene, de acuerdo a lo que vimos en la unidad anterior, que esto sea a través de fibra óptica. Y entonces quedamos que la fibra óptica es esta. Y conectamos de aquí al Fast Ethernet 01. Aquí hay un detalle, chicos. Lo que pasa es que este router está incompleto. A este router le falta instalarle de manera física lo que es un componente. Y eso lo encontramos. A ver, déjenme ver, está aquí. Aquí. Aquí están los componentes. Al darle doble clic. Discúlpeme si me pierdo un poco, pero es que tengo la barra aquí la barra del Zoom, que la tengo que estar moviendo de un lado para otro para que pueda yo manipular. Entonces, doble clic. Y me aparece lo que es la parte física del router. Este router de manera física, aunque parece redondo aquí, es una cajita cuadrada y aquí me indica que estas son las conexiones y nosotros necesitamos un módulo para poder configurarlo. Entonces, de los módulos que tenemos, primero hay que apagarlo y nos vamos a conectar, creo es este. Este es el que, no, este no es. Es este. Ese es el que me va a traer la conexión USB y las conexiones que yo necesito para poder conectar los routers. El HWIC-2T. Y lo conecto ahí. Y entonces, ya que lo conecté, ahora sí lo enciendo. Lo cierro. Y ahora sí, bueno, le hago lo mismo al otro porque el otro no tiene en sus módulos. En los módulos les hacen falta cosas como que vienen vacíos. Nada más tienen aquí, vean, el RJ45 para entrar. Para que yo pueda colocarle un módulo a esto, tengo que apagarlo. Este es un switch de apagado. Lo apago y le instalo el módulo, que me va a permitir conectar la fibra óptica o cualquier otro tipo de cable. Lo enciendo para que pueda recibir la conexión. Y ahora sí me voy aquí, le doy un clic acá, le doy el serial, porque en este caso se utiliza el cable serial, no se utiliza el Fast Ethernet. De aquí, el serial. Ay, me está pidiendo un puerto. Serial 1. Uy. No. Algo me faltó. Para hacer la conexión entre este y este. A ver. Maestra, ahí me quedó una duda. Cuando mencionó de los routers, va a conectar un router con el otro y mencionó que iba a utilizar fibra óptica, pero ¿a poco va a poner fibra óptica usted de Veracruz a Tierra Blanca? No, sí tienes razón. No, no es ese tipo de conexión, es esta. A ver, voy a cambiarme. Es el de los, sí tienes razón, Jesús, de los cablecitos que vimos, de los tipos de cables. Es el cable serial este. DTE, es DCE, a ver. Ajá, es este, DCE. Ese es el cable que se ocupa para poder conectar los routers, sí es cierto. La fibra óptica apenas la está instalando Telmex, ¿no? Pero también ese es así como en corto, ¿no? Aquí en el mismo lugar. En este caso, como es de una ciudad a otra, se ocupa el serial DCE. Igual podemos utilizar a lo mejor ya ahí una tipo de conexión de microondas o auxiliarnos con una antena o algo así, o Wi-Fi, etcétera. Bueno, hasta ahí quedaría nuestro diseño físico
no podemos continuar, nos quedan 10 minutos, menos de 10 minutos. Entonces, sí les voy a pedir que le tomen foto a este y también les voy a pedir que traten de instalar este software y empezar a buscar cómo poder hacer las conexiones. A lo mejor me fui un poco rápido, pero bueno, pueden repasar un poco la clase para que en la siguiente ya hagamos el envío de paquetes e incluso falta que le configuremos a cada una de ellas su dirección IP, porque todas Disculpe, llevan una maestra. dirección IP. ¿Sí? Yo que tomo las clases en mi celular, ¿cómo le puedo hacer? Sí va a ser un poco complicado, a lo mejor te recomiendo pues que veas algún video en internet desde tu celular para que puedas por lo menos entender y aprender cómo se ocupa el Cisco Packet Tracer. No les voy a encargar una práctica final de este paquete, simplemente quiero que ustedes lo conozcan, se enteren de que hay una herramienta virtual que nos sirve para hacer esas conexiones físicas, porque definitivamente la materia tendríamos que llevarla a la parte práctica, pero ya físicamente. Poder hacer la conexión a lo mejor, no sé, de un salón, ya hablando físicamente de un salón a otro. Pero bueno, al no tener esa posibilidad, pues entonces lo podemos hacer desde este software. Y me interesaba que supieran de su existencia, porque Cisco es una empresa nacional e internacional que maneja mucho lo que son todo lo que tenga que ver con redes. Incluso ustedes pueden hacer certificaciones de Cisco. Ahí pueden volverse expertos. Entonces, no te preocupes, María Alejandra, por tener instalado el Cisco Packet Tracer. Simplemente es para que ustedes conozcan y puedan hacer sus prácticas. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, me quedo hasta ahí con esto y vamos a la unidad 4. Tenemos que empezar la unidad 4 ya, porque se nos vienen los tiempos. Nos quedan 5 minutos. Bueno, vamos por lo menos a empezar con el intro de la unidad 4 para que ya nos quede parte de la unidad 4 en la siguiente clase y cerrar con la unidad 5. Bien, la unidad 4, chicos, nos habla precisamente de lo que es el Ethernet y los protocolos de Internet. Y aquí, bueno, pues vamos a ver el estándar Ethernet nuevamente, que ya lo hemos estado viendo en otras unidades, la estructura de una trama Ethernet, el uso y función del gateway y la estructura de una red IPv4, la estructura de una red IPv6, la máscara de subred y su influencia en TCP/IP y los distintos entes reguladores y sus funciones. ¿Cómo vamos a calcular estas subredes? Bien, el estándar Ethernet ya lo vimos anteriormente y bueno, se ocupa principalmente para las redes de área local. Ya lo vieron ustedes ahorita que conectamos las computadoras al switch, se ocupó el Ethernet ahí para hacer la conexión, que es el medio para enlazar las computadoras. Y este Ethernet, bueno, fue desarrollado o estandarizado por la IEEE. Recuerden que en la clase anterior también ya vimos lo que era la IEEE. Y bueno, se usa para diferentes tipos de cables y distancias y velocidades, principalmente en la LAN. La estructura de una trama Ethernet, bueno, es la siguiente. Les voy a mostrar aquí. Que bueno, tenemos que tenemos aquí lo que son las capas de red que vimos del modelo OSI. Y bueno, estamos creando físicamente una red LAN utilizando el Ethernet con un cable de cobre UTP. Y también vamos a ver que este es un ejemplo que está aquí en donde se enlaza una PC con un switch. Y vean, utilizando el modelo, recordando el modelo OSI, pasa por las capas, las diferentes capas que contiene nuestro modelo OSI, en donde este es un ejemplo de una conexión directa utilizando el RJ45 de 10 y 100
de 10 y 100 megabytes por segundo con 2 pares de cable entre una PC y un switch. Y entonces vean que aquí el flujo de datos, vean que va utilizando las capas de transmisión, utiliza pin azul y pin verde. Y vean que hace el flujo de un lado a otro, pasando por cada una de las capas. Y bueno, usa 4 pares de cables para poder hacer la transmisión y la recepción de un lado a otro. Por parte de la PC tenemos el conector RJ45 y por parte del switch recibe ese conector, transmite la información por medio de un flujo de datos, lo recibe de este lado, hace las operaciones que tenga que hacer y bueno, este switch le da respuesta a la PC. Nos quedan 2 minutos y se nos acaba la clase, entonces creo que ya hasta ahí llegué, ya no. Hasta ahí avanzamos con la unidad 4, hasta el punto 4.2. Aún no hay tareas de la unidad 4, solamente nos quedarían los temas o las tareas y las investigaciones de la unidad 3 que vamos a subir a la plataforma de Moodle. Y bueno, no sé si tengan alguna pregunta hasta el momento. No, de hecho, apenas estoy también descargando el archivo, me hizo favor mi compañero Jesús pasármelo y voy a tratar de hacer lo que usted nos enseñó el día de hoy. Muy bien, Zeus. Incluso pueden hacer algo muy sencillo, de una computadora a otra, que no sea algo tan grande, a lo mejor que sea una LAN pequeña, en donde ocupen un switch de un lugar a otro. Y bueno, es muy, muy interesante. Fíjense esta área de redes. Les repito, su carrera está hermosa y bueno, hay tela de dónde cortar. Es decir, no se desmotiven. Tere, bueno, ya se me salió ahorita Alejandra. Yo creo que por lo mismo, porque trabaja con su celular. Tere, que no te he escuchado, pero bueno, te invito, ahí está Ale otra vez, entra y sale, yo creo que por su servicio de red que tiene. Entonces, los invito muchachos a que le tomen el gusto y el sabor a su carrera. La verdad no se van a arrepentir, es muy bonita. A veces quisiera uno ser todólogo y aprender de todo, pero finalmente el mismo camino, la misma vida les va a dar una guía hacia dónde, cuál es su competencia. A lo mejor las redes, a lo mejor las bases de datos, a lo mejor la programación, y de la programación vamos a hablar de diferentes puntos, desde el back-end, front-end, las diferentes entornos de desarrollo que existen, los diferentes lenguajes, o sea, y luego si nos vamos a la parte de diseño, pues bueno, vamos a ver otro tipo de herramientas para hacer diseño, y bueno, en fin, no terminaría yo, creo que me va a pasar toda la noche hablando de la carrera, porque es muy hermosa. Me encanta a mí de manera personal. Y bueno, pues ya llevo unos añitos aquí en esto. Y siempre, esta carrera, siempre la he comparado con la de médico. El médico siempre debe ser actualizado y nosotros por el mismo camino. Les repito, chicos, entren a Google, a noticias de tecnología, para que se vayan ahí enterando de cómo van los avances, qué está sucediendo. Hay diferentes áreas, todas muy interesantes, y cada una tiene su toque, su sabor. Me despido de ustedes, fue un gusto haberles dado clase el día de hoy y nos estamos viendo la próxima semana ya para el cierre de la materia. Si tienen alguna duda igual, con toda confianza, escríbanme por WhatsApp, están muy ausentes, no me escriban más para avisarme que no van a asistir, por ejemplo, sus compañeros, pero pues cualquier duda o cualquier cosa en la que pueda yo apoyarles con todo gusto. ¿Va? Ok, maestra, muy amable, gracias. Excelente clase. Muy bien, gracias. Estoy a sus Gracias, buenas órdenes. noches a todos. Sí, buenas noches a todos y nos estamos viendo. Bye. Hasta luego. Hasta luego.